Shalom, mis amados. Continuamos en esta jornada a través de el desierto, 42 estaciones, más 6 jornadas. Partimos desde la tierra de Egipto hacia la tierra de Canaán. Y hoy nos encontramos, después de pasar por la estación 18 en Risá, entramos a la estación 19 en Selatá. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta jornada especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, jornada número 19. Después de pasar por este tiempo de Risá, la jornada 18, y ver las características de lo que ha estado ocurriendo en Libná, Rimón Pérez, en todas las anteriores, hemos visto cómo el pueblo, en sus diferentes maneras de pensar, de vivir, de actuar, han llevado al pueblo de Israel atravesando esta jornada del desierto por muchas adversidades y grandes dificultades. Muchas de ellas han tenido en su momento corrección, es decir, a través de cada una de las estaciones el pueblo ha ido aprendiendo una situación y el pueblo ha ido aprendiendo que en su nivel de desobediencia, por favor, desobediencia, por no atender literalmente las ordenanzas de Adonai, pues consigo han traído desde luego consecuencias. Por favor, présteme mucha atención, porque las consecuencias que recibimos hoy tienen como principio la desobediencia. Cada vez que hacemos las cosas a nuestra manera, cada vez que tomamos decisiones en nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento, hermanos, esto no quiere decir que no tengamos el concepto de pensar, pero el pensamiento no conforme a la mente natural, frente al intelecto, a la razón, a la lógica, al entendimiento. Porque cuando estamos en nuestro manual de instrucciones, en nuestra Kadosh Torah, obviamente aprendemos a tener discernimiento. Por favor, creo que esto es una gran conclusión a lo que hemos tratado en todos los temas de Torah. Ayer en el cierre de Risá, a propósito, vimos cómo es importante entender la palabra juzgamiento. No juzguéis para que no seáis juzgados. Lo tenemos claro. Pero sin embargo, con tanta frecuencia juzgamos todo a nuestro alrededor. Juzgamos si es un día de sol, juzgamos si es un día de lluvia, juzgamos si es un día de nieve, juzgamos si es esta estación u otra estación, juzgamos el sistema de gobierno, la economía, la política, todo lo juzgamos a nuestro alrededor. Juzgamos al hermano, al vecino, al pastor, al líder, al adorador. Juzgamos. Pero ese juzgamiento trae consigo, repito, consecuencias, porque ese juzgamiento está unido a todo lo que entendemos como el Yeser Hará, la mala inclinación o la Shon Hará, que tan delicadamente ha sido juzgado en este recorrido hasta la estación 19.
Pero a su vez, Adonai nos pide que juzguemos. En cuanto a las decisiones que debemos tomar, debemos juzgar entendiendo cuando juzgamos bien o cuando hacemos juicio de algo que no debería hacerse. Entonces, en ese sentido, la palabra juzgar no es juzgar a alguien acusativamente, peyorativamente. En ese sentido, juzgar es hacer una evaluación de una situación en particular que puede traerme beneficio, hablando espiritualmente, o puede traerme una consecuencia, hablando espiritualmente. Y coloqué un ejemplo muy sencillo. ¿Qué ocurre cuando típicamente nosotros en este proceso de llevar el tiempo, de pasar del servicio dominical al tiempo de transición en Shabbat, nos ha costado para algunos ciertos procesos ajustar el día de Shabbat a la reunión, a la congregación? Para muchos ha sido difícil, para otros no ha significado ningún inconveniente, lo han logrado hacer de manera inmediata, pronta, atendiendo el llamamiento de Adonai. Pero cuando ya estamos en el proceso, cuando ya estamos en la identidad, cuando ya estamos en Israel, en la tierra de Israel, amando la palabra, viviendo la palabra, entendiendo la palabra, a alguien se nos presenta justo el día sexto y nos hace una invitación social, familiar, lo que sea, o cualquier otra circunstancia. Para no ir muy lejos, de pronto el partido de fútbol del equipo preferido de tu selección. Y esos acontecimientos, repito, en general nos traen distracción y nos quitan, nos retiran, nos apartan de nuestra responsabilidad de guardar el día de reposo. Shabbat es mi prioridad. Por favor, Shabbat es sí o sí. Shabbat no admite excusa. Entonces, ¿qué ocurre? Allí tenemos que juzgar si la invitación a ver el partido de fútbol es más importante que el Shabbat. Cosa que por supuesto no admite siquiera comparativa, pero para el caso. De tal manera que si tú eliges la reunión social o la reunión familiar o el partido de fútbol o la salida a la playa o lo que sea, por encima del fundamento de Shabbat, entonces significa que no tenemos ni la identidad ni la transición a Shabbat y probablemente estamos siendo unos buenos simpatizantes de Torah, pero todavía no estamos en el nivel al cual debemos llegar como casa de Israel. ¿Por qué hago esta mención? Concluyendo, repito también un poco el tema de Rizá, que espero haya sido suficientemente claro. La estación Rizá es impresionante. Y nos adentramos a esta estación número 19. Préstele mucha atención, por favor. Esta estación 19, wow. Creo que es una de las estaciones más difíciles de todo el pueblo de Israel en sus 42 jornadas. Selecta, así como funciona o como se pronuncia, perdón, C con letra C, C-E-E, lata, Selata, Selata. Esta expresión Selata la vamos a ver donde comienza. Libro de Números, capítulo 33, que es la base de lo que estamos desarrollando, jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moshe y Aarón. Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Adonai. Estas son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Ya vimos que salimos de Ramsés y vamos a ir hasta el verso 22 del libro de Números, capítulo 33. Y en el verso 22 dice la palabra: salieron de Rizá, estación 18, concluimos ayer, y acamparon en Selata. Esta palabra Selata, si usted observa en su Biblia, está escrita con la letra C. En algunas versiones fue escrita con la letra K, Kelata, y en algunas otras versiones está escrita con la letra Q, es decir, quedaría igual que Elata, ¿de acuerdo? O Selata.
¿Qué ocurre aquí? Salieron entonces de Risá y acamparon en Seglata. Aquí vamos a encontrar un aspecto histórico extremadamente importante que lo vamos a ver en varias direcciones. Recordemos brevemente lo que ocurrió en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 2. Debo recordarlo porque recordemos que estamos en Cades y en Cades permanecieron allí por varios tiempos. Esos varios tiempos realmente son cerca de 38 años recorriendo en círculos. Esto nos explicaría por qué el hombre que recogía leña, ayer alguien me lo preguntaba, ¿por qué recogían leña si eran básicamente personas que se movían de un lugar a otro? Bueno, porque aquí pasaron mucho tiempo. El libro de Devarim, en el capítulo 2, verso 1, dice: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Adonai me había dicho, y rodeamos el monte Seir. Por favor, preste mucha atención, porque aquí alrededor del monte Seir están ocurriendo todos estos acontecimientos hasta esta estación 19 y otras más que vienen, por favor. Dice, por mucho tiempo. Y Adonai me habló diciendo, bástate, habéis rodeado este monte, volveos al norte. Aquí entonces ocurrieron todos los acontecimientos de Rimón Pérez, de Ritma, de Rimón Pérez, de Libná, entre otros. Y recordemos que aquí están girando todos ellos alrededor de lo que es el desierto y el camino hacia el Mar Rojo. Y vemos a su vez que también van a pasar, repito, mucho tiempo alrededor del monte Seir. Ahora, lo que se dio a acontecer aquí en Seglata o Keilata es una circunstancia muy preocupante, extremadamente preocupante, bastante triste por demás, porque creo que será una de las jornadas más difíciles que vamos a encontrar, repito, en todo el recorrido. Acompáñenme, por favor, al libro de Números, en el capítulo 16. Vamos a irnos adentrando directamente al tema. Esta palabra Seglata como tal, la veremos tanto en el Tanaj, en la Torá, en el libro de Números, capítulo 16, y la veremos posteriormente en el Brit Hadasha, porque lo que acontece justamente aquí en Seglata tiene que ver y acontece justamente incluso hoy en nuestros días. Importantísimo, importantísimo. Por favor, acompáñenme al libro de Números en el capítulo 15. Y vamos a notar cómo allí se nos habla de algo que ya estudiamos en la parashá correspondiente, que fue la parashá Koraj o Koreh. Y el título del libro de Números capítulo 16 nos dice la rebelión de Coré. Es decir, que aquí encontramos qué significa Keilata. Keilata significa literalmente rebelión. La palabra rebelión tiene un sinónimo que, permítanme un segundo, lo estaba buscando justamente un momento antes de entrar con ustedes a la reunión, que tiene que ver con la palabra sedición. Sedición, vamos a ver si la tengo disponible por acá. Creo que no, solamente la leí, pero la debo buscar nuevamente porque me parece importante que definamos ese sinónimo. Keilata tiene que ver con rebelión. ¿Rebelión de quién? De un pueblo. Ya vamos para allá. Y tenemos que ver la importancia de lo que es la palabra sedición. Esa palabra sedición, que es muy típica, utilizada en muchos lugares, tiene que ver, y aquí está su definición, alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar sin llegar a la gravedad de la rebelión. Observen, la sedición es el alzamiento colectivo. Este colectivo nos dice que no son 2 o 3 personas. Este colectivo nos dice que el pueblo unido jamás será vencido. Cuando nos unimos, ese ejad, porque muchas veces el pueblo para lo que es malo sí se une pues para lo que no es. Y bueno, y ahí ocurren muchas cosas. Pero cuando el pueblo se rebela, cuando el pueblo anda en desobediencia, cuando el pueblo está en contrariedad, cuando el pueblo se manifiesta
las pancartas, las griterías, la violencia, la destrucción, como ocurre típicamente hasta nuestros días en muchas ocasiones. Vemos como personas que se levantan supuestamente entre comillas con una buena causa, terminan causando toda una serie de daños a lugares, acontecimientos que no deberían ocurrirse en estas rebeliones o en estas sediciones, y destruyen establecimientos, bueno, lo que se les ocurra, destruyen, aparte de robar y causar muchos daños. Esto lo vamos a encontrar, y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? ¿Vamos a estar enfrentados a una situación como esta? La vamos a ver, y lo vamos a ver, repito, en el libro de Números capítulo 16. Coré, hijo de Isá, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Por favor, subrayen el libro de Números capítulo 16, tomaron gente. Están un grupo de hombres tomando a otro grupo de personas y convenciéndolos de su pensamiento. A nosotros no nos parece que esto que se está ocurriendo sea la manera como debemos ser tratados. ¿Por qué estas cosas ocurren si es que acaso nosotros qué? ¿Es que no tenemos valor? ¿Es que a nosotros no nos respetan? ¿Es que hay un racismo? ¿Es que migración? ¿Es que todo? Y ve el verso 2. Y se levantaron. Y se levantaron. Aquí esta palabra se levantaron nos tiene como si usted puede colocar ahí en su anotación de texto a pie de página, coloque la palabra seilata. Se levantaron. ¿Contra quién se levantaron? Vimos la expresión de sedición. La voy a repetir. Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad. ¿Contra quién se levantaron? Se levantaron contra Moshe, con 250 varones de los hijos de Israel. Es decir, que aquí no estaban solamente los levitas, porque pues finalmente Coré era un levita, y no solamente tomaron gente de los levitas, sino que tomaron gentes de todas las tribus, y asumo que entre ellos estarían, por supuesto, los otros pueblos que habían venido con ellos. Obviamente, vamos como cuando captamos la lectura. Y qué interesante el ejercicio de lectura. Y ayer alguien me escribía, gracias por su mensaje, me dijo: pastor, encontré algo que nunca había considerado. Adonai no nos dice que no comamos de estos alimentos, que estos alimentos no son puros o que estos alimentos son impuros. Pero la palabra no dice que estos alimentos, la palabra dice: no comeréis de estos animales. No dice de estos alimentos, es decir, esos animales no pueden ser parte de nuestro alimento. El cerdo, el conejo, el camello, los camarones, etc. Muy bien. Entonces ahora nos encontramos que aquí estos hombres se levantan, pero primero empiezan a dar un mensaje, empiezan a buscar la gente, es lo que se llama sedición, empiezan a buscar la gente, a formar grupos, a invitar grupos, a formar grupos, a presentar un mensaje: mira, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros también somos levitas, porque es que la autoridad solamente la tiene Moshe y Aarón. ¿Cómo puede ser posible? Si yo también soy genealogía de Moshe, yo también soy familia, yo también soy levita, ¿por qué entonces yo no puedo tener la autoridad que ellos tienen? Y empieza, como dirían por allí en algún lugar, cuando hay una manzana podrida que contamina todo lo demás. Y hay gentes que tienen tiempo y que tienen oídos para oír lo que no tienen que oír. Me acerqué un poco al micrófono por si acaso alguien no me escucha. Hay gentes que tienen tiempo para todo. Tienen tiempo para todo, menos para estudiar la palabra. Tienen tiempo para escuchar a uno, tienen tiempo para escuchar a otro, tienen tiempo para el que viene, tienen tiempo para el que va, tienen tiempo para el que no tiene tiempo y no tiene nada que hacer, y pierden el tiempo escuchando y levantándose contra la autoridad. ¿Cómo se denomina en el diccionario español? La palabra se denomina sedición. Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o una disciplina. Aquí se levantan contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel
príncipes de la congregación, de los del consejo y varones de renombre. Es decir, que aquí no se está levantando simplemente el pueblo, el que menos conoce, el que menos tiene nada que ver. Aquí se están levantando los líderes, los consejeros de los hombres de renombre de la casa de Israel. Y se juntaron, atención, se levantaron y se juntaron. ¿Cómo dice la definición? Alzamiento colectivo. Se juntaron contra Moshe y Aarón. Y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, por favor, papel y lápiz, subraye, no pasemos la lectura desapercibida, perdónenme que les haga tanta insistencia, leer y observar, observación y descripción, observen, subrayen por favor las palabras, subrayen las palabras, tomaron gente, o escríbalas en sus notas por favor, tomaron gente, número 1, número 2, se levantaron, número 2, se levantaron, número 3, ¿contra quién se levantaron? Contra Moisés, contra la autoridad, y nos indica un número determinado, 250, y nos describe quiénes eran ellos. Número 4, se juntaron colectivamente. Y finalmente, dan un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje para el cual ya estaban preparados? Basta ya de vosotros. Basta ya de vosotros, Moshe y Aarón. Ya, no más. Porque toda la congregación, y por favor le pido de manera especial, subraye, resalte, circule la palabra congregación. Porque la palabra congregación en términos modernos, vamos a ponerlos en términos del siglo XXI, esa palabra congregación tiene que ver con la palabra iglesia. Obviamente, hay que considerar que en el sentido griego la palabra iglesia, que viene de la expresión de eclesía, nos habla de una congregación. En el hebreo varía un poco el sentido de iglesia. En el hebreo tenemos la palabra kahal. La palabra kahal nos habla de una asamblea, pero tiene que ver con congregación. También tenemos la palabra keilah, pero la palabra keilah ya nos habla más de una comunidad. Y la comunidad pues es una organización más, digamos, más organizada, más definida, mayormente establecida en funciones, en orden, en cumplimiento, en responsabilidades. Pero a su vez la palabra keilah también nos habla de convocar, convocación, es decir, juntarse, que fue lo primero que vimos acá. Tomaron gente, se levantaron y se juntaron. Seelata. A su vez, miren lo interesante de los sinónimos en nuestro idioma español, tan interesante, que a su vez la palabra iglesia, de eclesía en el griego, y de la kahal en hebreo, o la keilah en hebreo, tiene que ver con concurrencia. Concurrencia es un número grande de personas, un número indefinido de personas. Hubo una gran concurrencia. Esa palabra concurrencia tiene que ver a su vez con el sinónimo de revuelta. Y a su vez tiene un sinónimo que es la palabra asamblea. Y a su vez tiene un sinónimo que es la palabra iglesia. Qué interesante, muy interesante para lo que estamos desarrollando en esta lectura. Muy bien, continuemos con el texto. Cuando oyó Moshe, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará a Adonai quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensario, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Adonai mañana, y el varón a quien Adonai escogiere será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Bueno, conocemos toda la historia, no la voy a leer toda porque es un tanto extensa, pero
pero conocemos qué ocurrió para el punto fundamental a donde quiero dar comienzo con esta palabra. Vayamos un momento al libro de Judas, por favor. Acompáñenme al libro de Judas. Estamos ahora en el Brit Hadasha. Y en el libro de Judas vamos a tomar el libro de Judas y leamos el fundamento en el libro de Judas en el verso 3. Judas tiene solamente un capítulo, ¿verdad? Sí, Judas es solamente un capítulo, por lo tanto veamos el verso 3, aunque vamos a enfocarnos en el verso 11, pero voy a leer algunos para comprender el contexto. Observen lo que dice. El libro de Judas, capítulo 3, dice, título: Falsas doctrinas y falsos maestros. Préstele mucha atención, por favor. Préstele mucha atención, por favor. ¿Qué hizo Coré? Coré se levantó junto a un grupo de gente, dio un mensaje, preparó la gente, fue contra la autoridad respectiva de Moshe, presentó, hizo una concurrencia y se fue con hombres de renombre, con hombres de importancia, con hombres líderes y se enfrentó al líder y vimos que esto se llama una sedición. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4. Porque algunos hombres, comillas, Coré, no dice Coré aquí, no está refiriéndose, estoy tratando de hacer un paralelo con los textos. Que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Adonai y niegan a Adonai, el único soberano, y a nuestro Yeshua HaMashiach. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Adón, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido, después destruyó a los que no creyeron. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Ustedes recuerdan qué ocurrió en Rimón Pérez? ¿Ustedes recuerdan qué ocurrió en Rizá? Ustedes recuerdan que todos aquellos espías, comillas, que viajaron a probar si evidentemente la tierra de Canaán era una tierra en la que fluye leche y miel, y comprobaron que ciertamente la promesa era emet, verdad, la verdad, verdad. Regresaron con un informe absolutamente contrario, negativo, adverso, pésimo, de calamidad, de muerte, de frustración, de dolor, de hambruna, y le causaron profunda herida en el corazón a todo el pueblo, al punto que el pueblo proclamó a Moshe diciéndole: ¿por qué nos has traído a este desierto a morir? ¿Por qué no nos permites? Ahora ya no te queremos como líder, regresaremos a Egipto donde comíamos en abundancia, dicen. Ya lo habíamos hablado. Esto es apasionante, definitivamente. ¿Qué ocurre, amados? Aquí en el libro de Judas se nos está hablando de que todos aquellos que estuvieron contra la voluntad del Padre, contra la promesa, contra la palabra profética, contra lo establecido en la Kadosh Torah, ciertamente murieron. Y sabemos que nunca entraron todas esas generaciones durante 40 años hasta que hubo una generación de santidad que pudo pasar a la tierra de promesa. Dice el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Verso 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el adversario disputando por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Adón te reprenda. Pero estos blasfeman
de cuantas cosas no conocen. Por favor, subraye, estoy en el libro de Judas, en el verso 10. Por favor, subraye la palabra: blasfeman de las cosas que no conocen. ¿Cuánta gente habla hoy de términos, de estudios y de palabras en el contexto de Torá y defienden, yo no sé qué defienden, lo que piensan, lo que creen, lo que les parece, lo que les simpatiza, lo que les parece que es agradable o no agradable? ¿Y cuánta gente hoy está defendiendo una doctrina desde el punto de vista de Torá que ni es doctrina, ni tiene sentido, ni tiene presentación? Y tanto lo he repetido, tanto lo he repetido, tanto lo he repetido, que lo voy a repetir una vez más. Historias tan sencillas, que si guardamos o no el Shabbat, que si hacemos o no el lavamiento de manos, que si usamos o no un talí, que si usamos o no tzitzit, que si usamos o no el etrog, que si celebramos o no celebramos Rosh Hashanah. Por favor, por favor, por favor. Dice el texto literalmente: pero estos blasfeman de cuantas cosas ni siquiera conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hace unos días mencioné algo y lo voy a repetir. Creo que es importante que vayamos haciendo claridad en el camino. Estas estaciones han sido preparadas precisamente con el propósito de que tengamos todos, tanto ustedes como yo, claridad en lo que estamos haciendo, en nuestra identidad en Yeshua, nuestro Mashiach, en nuestra identidad como pueblo de Israel. Por favor. Muchas veces algunos de ustedes me escriben, o personas en general escriben al ministerio y me colocan notas como: pastor, pero es que esa celebración o este concepto es un concepto rabínico. ¿Por qué entonces nosotros hacemos cosas de hombres, de rabinos? ¿Por qué entonces no hacemos cosas desde un punto de vista más toraico? Bueno, tengo una inquietud al respecto, o una respuesta, mejor, en buen sentido, al respecto. Entonces, si no fueran principios rabínicos, si no fueran principios de otra religión, o de nueva era, o principios de meditación trascendental, o principios del mundo, o de la brujería, o de la hechicería, entonces ¿les parecería correcto? Quiero decir, estoy significando esta palabra. Si se trata de estudios rabínicos, de libros rabínicos, porque hasta en eso tenemos dificultad. Pastor, pero usted está leyendo libros de rabinos. Por favor, hermanos, prefiero leer un libro de un buen rabino, con una buena literatura, una buena lectura en hebreo o hebrea o toraica, que leer libros de cuantos pastores tenemos escribiendo libros que no son más que cosas que no tienen ni siquiera sentido ni presentación. Entonces, por favor, hermanos, por favor, ¿qué dice el texto? No blasfememos de cosas que ni siquiera conocemos. Estamos en un proceso de aprendizaje, estamos aprendiendo. Ustedes, hermanos, no alcanzan a imaginar cuántas cosas me envían y me escriben personas. Y bueno, pero no vamos a entrar a esos detalles, que si la circuncisión, que si el Brit Milá, que si esto, que si lo otro, que por qué, que si aquí, que si allá. No, hermanos. La palabra está escrita está, y lo que escrito está es lo que nosotros en Israel Casa Integral hacemos. ¿Cómo otros ministerios desarrollan sus ministerios? Lo he dicho siempre, mis respetos para todos mis amados ministerios, pastores, líderes de la Casa de Israel en las naciones. Amén. Pero yo no busco fotocopia de nadie. En Israel Casa Integral lo que menos queremos es saber cómo lo hace allá o cómo lo hace acá, o estar nosotros aquí en el programa de Torah al Instante diciendo: no, es que ese pastor que celebra la reunión y hace esto y lo otro. No, ese no es el llamamiento del pueblo de Israel, ese no es el llamamiento de Torah. Eso es Coré, eso es la rebelión de Coré, eso es lo que estamos estudiando hoy, que se llama Selatá. Vean por qué esta paracha, bueno, perdón, esta no es una paracha, porque esta estación, este Masei número 19 es tan extremadamente importante. Y llega el verso 11, que es a donde tenemos que llegar, y dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes,
que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Yeshua, nuestro Mashiach. Oh, esto es impresionante. Entonces, mis amados, esta experiencia de Coré termina en esa historia en la que todos perecieron. Y todos los que se levantaron junto con Coré y demás, esos 250 murieron. Y estamos hablando de un grupo que entró en una contradicción. Estamos hablando de un grupo que entró en una rebeldía. Estamos hablando de un grupo que entra en una seelata. Y este nombre lo tenemos claramente definido aquí en el libro de Números capítulo 16. Recordemos, seelata significa una convocación, una palabra que me gustó mucho de las que tomé aquí en nota, una concurrencia, una asamblea, más que una comunidad, una congregación, una asamblea, y de allí viene también la definición de la expresión en griego eclesía, que tiene que ver con iglesia. Así es que también la palabra seilata en algunas versiones como la Septuaginta aparece como maquelat o maquelot, que es una palabra, repito, sinónima de seilata y quiere decir de igual manera asamblea, pero una asamblea que está en sedición, es decir, una asamblea que prepara motín. ¡Wow! Esto es maravilloso. Asamblea que prepara motín, pastor, ¿qué significa eso? Asamblea que prepara motín es la palabra que tiene que ver con lo que acabamos de leer justamente ahora en el libro de Judas. Eclesía que llama a las personas, el llamamiento a las personas para que vengan, para que se reúnan, para que entremos en una enseñanza, en una doctrina, para que nos preparemos en una identidad y tengamos legitimidad en lo que estamos estudiando. Pero dentro de la eclesía, dentro de la Cajal, dentro de la Keila, hasta nuestros días, tenemos hoy un sinnúmero de opiniones, de doctrinas, de enseñanzas. Y en el caso particular que nos ocupa, en el estudio de Torah, debemos ser extraordinariamente prudentes, particularmente cuando entramos en los estudios, por ejemplo, como el estudio cabalístico. El estudio de la Kabbalah. Si usted alguna vez ha hecho algún estudio personal, sería muy bueno. Y bueno, tengamos siempre prudencia en lo que examinamos. Examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Juzguemos, recuerden. Juzgar significa, realmente vale la pena que yo vea este estudio, realmente vale la pena que yo estudie a esta persona lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque realmente el concepto, ustedes saben esto, hermanos, lo he explicado en varias ocasiones. El alefato hebreo realmente en su principio, su formación, el alefato hebreo en su principio estuvo establecido a través de las consonantes. Las consonantes, Aleph, Bet, Gimel, Dale, Hei, Bat, Sayin, Het, Yud, etc. Con el paso de los tiempos, las consonantes adquirieron números, es decir, lo que conocemos como un valor numérico. Tienen un valor numérico asignado. Aleph vale 1, Bet vale 2, Gimel vale 3, Dale vale 4, Hei vale 5, Bat 6, etc. Entonces hoy, por ejemplo, cuando nosotros, para la fecha de grabación de este programa, específicamente en este día, estamos en el día 3 del nuevo mes de Tishrei, en el calendario hebreo. Entonces nosotros no decimos 3 de Tishrei, nosotros decimos Gimel Tishrei.
porque la letra Gmail es la letra 3. ¿Ven lo interesante? Y esto es muy importante que lo tengamos presente, hermanos. ¿Por qué? Porque los rabinos a lo largo de la historia del pueblo de Judá, por favor, por los 3000 y tantos años que han transcurrido de la casa de Judá hasta nuestros días, algún grupo de rabinos, no vamos a entrar al detalle, estúdielo por favor, por allí en Polonia, Rusia y todos esos lugares, se ocuparon de estudiar minuciosamente el contexto de la Torá y lo elevaron a un concepto cabalístico y eventualmente lo convirtieron en un asunto gnóstico y lo convirtieron en un asunto, digámoslo, astrológico. Y entonces para el judío típicamente hablar del mes y del signo zodiacal es normal, absolutamente válido. Pero la Biblia no nos habla de eso. Es más, la Biblia nos restringe, nos prohíbe y elimina por concepto, por entendimiento de la palabra, todo contacto con asuntos astrológicos, los signos zodiacales y demás. Pero para los cabalistas, que ahí usted encuentra aquí en la línea cabalistas a montón. Es más, una gran cantidad de personas que enseñan hoy en materia de Torá están ligados directamente al contexto cabalista. No es nuestra experiencia personal, no es nuestro caso en Israel Casa Integral. Por favor, mis respetos, no estoy juzgando absolutamente a nadie, pero no es la enseñanza que nosotros transmitimos desde esta casa. De hecho, cuando yo hago algunos valores gemátricos, alguna vez alguien me preguntaba si eso no tiene que ver con Kabbalah. Bueno, esos conceptos gemátricos, lastimosamente, la gematría, repito, lo convirtió más que en los valores numéricos de las consonantes, lo convirtieron en valores numéricos para entender la numerología o cosas por el estilo. No es el caso de Israel Casa Integral. Y perdónenme que haga esta excepción o esta mención para decir algo. Cuando nosotros, de hecho, me están ocurriendo cosas tan bonitas, hermanos, en la congregación local aquí en Cherryville, usualmente se acercan y me dicen, mira, pastor, esta palabra que estudiamos hoy en la paracha de la semana, estuve mirando su valor numérico y el valor numérico es este. Pero ¿cuál es el propósito? No es entrar a Kabbalah porque eso lo tenemos claro. Hasta aquí llegamos, solamente entender que una palabra tiene 3 letras y son tales y tales y suma tanto. Eso es todo. Pero el ejercicio que estamos haciendo desde el punto de vista pedagógico es que aprendamos las consonantes y aprendamos su respectivo valor numérico. Es todo lo que estamos haciendo. No estamos conectando los números con el signo zodiacal o con cosas por allá de la estratosfera. Por favor, no. Ese no es el propósito. Muy bien. Hecha cierta claridad en varios de los aspectos que estamos tratando, estamos procurando aprender cada día más. Entonces me gustaría que me acompañen ahora, por favor, al libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos con una historia que además de por sí es una historia muy interesante. El libro de los Hechos en el capítulo 19. ¿Estamos todos? Libro de los Hechos, capítulo 19. Aquí está nuestro Rab Shaul, el apóstol Pablo, en Éfeso. Y vamos a mirar el verso 23. A ver, si no tiene muchos textos, lo vamos a leer. Tenemos tiempo, estamos en la introducción del programa, creo que lo voy a leer, porque estoy seguro que muchos de ustedes no le han prestado atención a esta lectura. Vamos a hacerla. Libro de los Hechos, capítulo 19. Pablo está en Éfeso, y en el verso 23 en adelante se ocurre un alboroto. El título dice el alboroto en Éfeso. Veamos de qué trata el alboroto en Éfeso. Dice la palabra: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. O sea, un disturbio no pequeño, dice, es una revuelta. Hubo una gran concurrencia y en esa concurrencia, en esa asamblea, hubo una revuelta. Porque un platero, una persona que trabaja con plata en el sentido de metal, no de metal, bueno, en ese sentido, usted me entiende. Un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones,
sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Rab Shaul, no solamente en Éfeso, sino en casi todo Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Obviamente, estos hombres se dedicaban no a la orfebrería, a la platería. Hacían imágenes, figuras de ídolos en plata. Pablo, en su recorrido por Éfeso, les habla al pueblo y les dice: esos ídolos no tienen ninguna esencia, no tienen ningún espíritu, no son ningún Dios, porque solamente hay un Adonai, Elohim, hay un Dios único y verdadero. Por lo tanto, ustedes no se dejen engañar pagando esos valores tan altos que pagan por toda esa idolatría. ¿Que de dónde viene eso? ¿Recuerdan Ur de los Caldeos, Atare, el padre de Abraham, desde por allá de esas épocas? Dice entonces: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Observen, ¿qué ocurrió aquí? Se elata. Hay una convocación a todos los plateros dedicados a ese oficio que les deja muy buenas ganancias. Y dicen, hay un hombre llamado Pablo, Rab Shaul, que ha estado visitando por todos los lugares en Asia y aquí en Éfeso, y le está diciendo a la gente que los ídolos que nosotros vendemos no tienen ningún poder, que no son ningún Dios, sino esto es un engaño. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado recordándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron dentro de la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. ¿Cómo se llama eso? Sedición. ¿Cómo se llama eso? Revuelta. ¿Cómo se llama eso? Concurrencia. ¿Cómo se llama eso? Absolutamente contra la autoridad. Lo definimos en la expresión de sedición, siempre debo recordarlo: alzamiento colectivo y violento contra la autoridad. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a su vez gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces me salté, a dónde íbamos, puesto que no pueden contradecir, dice que era judío, verso 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Imagínense estos cabalistas. Puesto que no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúdanse los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, es decir, en una convocatoria de pueblo, en asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados por sedición, porque por esto de hoy
no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Que esa palabra asamblea, quela o cela, tiene que ver con convocación, grupo de personas, tiene que ver con concurrencia, tiene que ver con asamblea y tiene que ver con iglesia. Vean qué interesante. ¿Por qué, mis amados? Porque aquí nos daremos cuenta que en esta situación de los Hechos de los Apóstoles que vemos, cuando hubo la sedición de los plateros de Diana, se reunió la concurrencia y empezaron a gritar, todos a favor de su ídolo, de su diosa, grandes Diana de los Efesios. Y vemos que esta concurrencia, repito, que hoy cuando nos convocan, cuando nos congregamos, cuando somos comunidad, cuando somos asamblea, lo llamamos eclesía, del griego iglesia, o eclesía, que en griego significa iglesia, o lo llamamos en hebreo la cajal o la keila. Entonces, así como la reunión de todos los que estamos hoy reconociendo a Yeshua, nuestro Mashiach, es la más importante, sabemos que tenemos a nuestro Ruach HaKodesh, que nos llama al principio del Emet, de la verdad, que la presencia, la Shekinah de Adonai está con nosotros. Por lo tanto, estamos en un orden absolutamente establecido por nuestra Kadosh Torah, de honra, de respeto, de comunión, de santidad, de temor a la palabra, en el que tenemos cumplimiento a nuestras ordenanzas, a nuestros mandamientos. Por lo tanto, todo lo que hemos leído hoy, en el capítulo 16 del libro de Números, lo que hemos visto en el libro de Judas y lo que estamos viendo en el libro de Hechos, y veremos algo más en algunos otros textos, nos daremos cuenta que cada vez que alguien con una falsa doctrina, con una rebeldía, con una rebelión, con una mala intención, con su mal corazón. Ayer vimos que los tzitzits, dice, para que ustedes cuando vean los tzitzits recuerden, vean con sus ojos, para que sus ojos y su corazón no se prostituyan, dice textualmente, fue lo que terminó la estación Rizá. Entonces vemos cómo Coré se levanta, cómo se levantan falsos profetas, cómo se levantan falsas enseñanzas, cómo se levantan palabras inapropiadas, inadecuadas. Cómo hoy tenemos en estas líneas de internet personas, maestros negando la divinidad de Yeshua, o negando el origen bíblico, o negando muchos, por ejemplo, dicen, bueno, alguien me envió un video a propósito, y voy a cerrar, tenemos 2 minutos, voy a cerrar con esta historia, ya que recordé inmediatamente la situación. En estos días alguien me envió un video muy interesante de un hombre que de hecho es de nacionalidad colombiana, según su testimonio de lo que dice en el video, pero es judío por, ¿cómo se llama? Conversión, ¿no? Conversión al judaísmo, vive en Israel, viste como judío, es tal cual un judío. Si yo lo cruzo por la calle, difícilmente podría pensar que fuese de Colombia, difícilmente. Al escucharle su acento de voz en español, pues obviamente sin que lo dijera ya sabía que era de origen colombiano. Lleva muchos años de tener conversión al judaísmo, es decir, de no reconocer a Yeshua, nuestro Mashiach, de vivir, practicar como familia, como su ortodoxia, digamos, no sé a qué grupo específico judío pertenezca él en Israel, no sé. Pero ¿a dónde quiero llegar con la historia? Entonces el video se hizo muy viral porque el video dice como un judío ortodoxo reconoce a Yeshua, algo así. Entonces, pues por supuesto que el video se hace muy interesante porque un judío ortodoxo se hace seguidor de Yeshua, que típicamente está ocurriendo hoy con mucha frecuencia, porque recordemos que el regreso de Yeshua es pronto y ellos que están esperando a Yeshua y que se les está presentando, hoy lo están reconociendo. Así es que me enviaron el video, gracias por enviarme el video. Me tomé el tiempo para ver algunos apartes, la verdad no lo pude ver todo en conclusión, pero tomé la idea general de lo que pretende narrar la entrevista. Y me llamó poderosamente la atención cómo este hombre, que es un hombre que conoce de Torah, sin Yeshua, nosotros estudiamos Torah en Yeshua, con Yeshua HaMashiach,
Él dice, yo no tengo la menor duda que la Torá nos enseña y nos habla de Yeshua, el Mashiach, el Mesías. Por lo tanto, hoy reconozco que he recibido a Yeshua y lo reconozco como el Señor, el Adón, a Yeshua, el Mesías de Israel. Sin embargo, le hace una pregunta al entrevistador, pero eso significa que ya hoy tú no solamente estudias la Torá, sino que además ya hoy estudias también el Brit Hadasha, toda la Biblia. Dijo, bueno, con respecto al Brit Hadasha, al Nuevo Testamento, pacto renovado, realmente no reconozco el pacto renovado, no reconozco el Brit Hadasha. Evidentemente esa parte no tiene que ver nada con la Biblia, no tiene nada que ver con la Torá, es decir, esas enseñanzas de Pablo, por ejemplo, no reconozco que Pablo, verdaderamente Pablo no. Entonces, si nosotros no reconocemos que estos libros, desde Bereshit hasta el cierre en Higalut, Apocalipsis, son los libros que Adonai nos entregó, que tienen revelación, inspiración, que están fundamentados en el principio, en la creación, en toda la vida de nuestro amado Yeshua, que es nuestro manual de instrucciones. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que recibo a Yeshua, pero que no reconozco su palabra? ¿Qué enseñó Yeshua durante sus 33 años? La Torá. ¿Qué enseñó Rab Shaul? Pablo. La Torá. ¿Qué enseñaron sus discípulos, los 12 apóstoles? La Torá. ¿De qué nos habla todo el texto del Brit Hadasha, el nuevo pacto, el pacto renovado? De la Torá. Entonces, mis amados, si yo no reconozco en la Torá el manual de vida, el manual de instrucciones a Yeshua y toda la Biblia como el Emet, la verdad, entonces seremos una asamblea que hasta el tiempo del día de hoy, por eso está parachá, tengo la palabra parachá en mi boca, por eso esta jornada de Seglata o Keilata es tan importante para nosotros hoy. Porque al igual que hace tantos años que ocurrió esto en el desierto, hasta nuestros días tenemos a tantos que se levantan en sedición. Juzgan al uno, juzgan al otro, acusan allá, acusan el ministerio, acusan la enseñanza, acusan la doctrina, acusan la denominación, acusan, juzgan. Y yo no puedo entender cómo hay personas que se ocupen de tener un canal en YouTube para hablar, juzgar y criticar a los ministerios. Y si usted ha visto alguno de esos programas en los que se ocupan de juzgar, criticar, delatar, juzgar, señalar, difamar, calumniar, enjuiciar ministerios, usted notará cuántas vistas tiene. Y son los videos que mayor vistas tienen en las líneas de YouTube. ¿Por qué? Porque a los santos de la casa de Israel les encanta escuchar todo aquello. Ay, pero nosotros no juzgamos a nadie, pero es que nosotros no somos capaces de siquiera señalar a alguien. Pero se sientan cientos de miles de gente, según los videos y las vistas que tienen estos videos, que lo único que hacen es hablar mal, criticar, repito, juzgar, señalar, indagar y hacer cuanta cosa contra los ministerios, contra las iglesias, contra los pastores, contra las familias, contra todo lo que tenga que ver con el ministerio. Estamos, como diría un refrán por allí, lo mismo que antes. Lo mismo que antes. ¿Y por qué comienzo diciéndoles, mis amados, que esta estación 19, Seilata, es una de las estaciones más difíciles de toda la jornada de las 42 estaciones? Más difíciles en cuanto al dolor que se va a vivir aquí. Porque de todo este ambiente, definitivamente queda un muy mal resultado. Yo entiendo perfectamente que a lo largo del camino del ministerio hay ministerios, hombres, líderes que por una u otra razón han tomado pasos equivocados. Eso no es extraño para ninguno de nosotros, que se apropiaron de los dineros, que se quedaron con esto, que hicieron lo otro, que pasó aquí, que pasó allá. Hermanos, eso no es una cosa que esté pasando hoy, eso ha pasado a lo largo de toda la historia. Pero no nos llamó Adonai a ninguno de nosotros a juzgar, a criticar, a maltratar la identidad de una casa.
somos llamados a orar y a dar luz y testimonio a las naciones. Que no somos perfectos, somos perfectos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Adonai. Que hemos cometido errores, los hemos cometido. Que necesitamos rectificar, necesitamos rectificar. Pero esta estación 19, después de que veamos todo lo que viene por demás, ya con lo que vimos hoy es bastante importante, nos daremos cuenta que siempre habrá uno o dos o tres, con dos o tres que se levanten y pronuncien y se junten y reclamen e inviten a otros y se dejen convencer o los convenzan de manera sencilla o les ofrezcan algo a cambio y terminen apoyando y terminan haciendo y terminan en una revuelta y terminan en una sedición, estamos despachados. Porque lastimosamente, como lo vimos en los textos bíblicos en la rebelión de Coré y como lo vimos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 23, con Demetrio el platero, que levantó a todos los de su línea de trabajo, a los plateros, y se levantaron contra Rab Shaul. Amén, amados, muchísimas gracias por su tiempo. Continuaremos mañana o ya en la siguiente jornada en esta estación 19. Un abrazo para todos, muchísimas gracias por su compañía, gracias por compartir el video. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Shalom, shalom, shalom para todos. Muy buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.